Bueno, Egunon, buenos días. Os he convocado para hacer una breve valoración. Aproveché el otro día que tenía una presentación en Vitoria para comentar algo en relación a los datos que había publicado el Eustat de entradas de viajeros en agosto, pero quería haceros una específica aquí, entonces por eso decía que os he convocado. Como sabéis, decía, el Eustat publicó el pasado viernes los datos de entradas en el mes de agosto. Como sabéis, os he explicado alguna vez, se refiere el Eustat con esos datos no a la entrada puramente de visitantes, sino a aquellos que pernoctan al menos una noche en hoteles o agroturismos. Eso es lo que cuenta esa estadística. Y según esos datos, a esos datos les faltaría otro tipo de alojamientos, como pueden ser campings, como pueden ser albergues, que el Eustat no mide, pero que sí mide el INE, pero son datos que suelen salir a finales de mes, en lugar del veintitantos, como suele pasar con los datos del Eustat. Decía, con estos datos ya para agosto podíamos hacer una valoración de lo que había sido la campaña de verano, aunque es cierto que primero aunque hoy no se corresponde, pero primero por la climatología que estamos teniendo en septiembre, e incluso por las características del turismo en Euskadi, el mes de septiembre todavía es un buen mes, incluso a veces hasta el mes de octubre. De hecho, por ejemplo, en una zona como Rioja Alavesa es temporada alta por la vendimia, y por lo tanto pues seguiremos teniendo datos buenos y referidos a esta campaña de verano también para el mes de septiembre, aunque como sabéis pues saldrán el mes que viene. Pero con los datos que tenemos hasta agosto, podemos decir que quienes se alojaron en hoteles y agroturismo suman un total de casi 380.000 viajeros. En concreto son 377.745, lo que supone un incremento de más de 20.000 viajeros respecto del mismo mes de agosto del año anterior, de 2017, y un crecimiento, por tanto, de más del 6% en las entradas de viajeros. En concreto, una entrada del 6,1%, por encima de las 20.000 entradas nuevas en este mes de agosto. Ese crecimiento, al igual que en el mes de julio, se apoya en un fuerte incremento del turismo extranjero, incluso superior al que se dio en julio. En julio fue un crecimiento de ese turismo solo para hoteles del 5,1, ahora para el mes de agosto es del 6,6, y por lo tanto sigue siendo ese es el pilar fundamental del crecimiento que hemos tenido este verano. Pero es verdad que en agosto, a diferencia de lo que había pasado en julio, el turismo de residentes también aumenta de manera importante. El turismo de residentes, que suma tanto el turismo interior vasco, el que se produce entre territorios, como sobre todo el que se produce desde otras comunidades autónomas. Todos estos datos confirman, sobre todo en ese pilar básico de crecimiento que ha sido el turismo extranjero este verano, confirman la previsión que hacíamos a comienzos del verano. Y os decía entonces, y luego repetido en algún sitio, que era cierto que los informes de coyuntura del turismo en España reflejaban ya para este verano una ralentización de la entrada de viajeros, sobre todo porque empezaba a suponer una competencia mayor a algunos destinos del Mediterráneo, como Turquía, como Egipto, como Túnez, que habían estado, digamos, que habían tenido menor tirón, menor fuerza en esa competición por la atracción de viajeros en años anteriores, y que esto significaba una ralentización de la entrada de viajeros en España. Pero os decía que por las características del turismo en Euskadi, que son distintas a la oferta, al tipo de oferta imperante en el Mediterráneo, no solo en el Mediterráneo, sino en relación a la competición que podían suponer esos destinos, en realidad lo que se esperaba, lo que yo esperaba, era un incremento, y un fuerte incremento, del turismo extranjero en Euskadi para este verano, y efectivamente así se ha producido. Por lo que os decía, porque la oferta turística en Euskadi subraya elementos distintivos, elementos
con los que no compiten exactamente ese nuevo tirón, esa recuperación del tirón turístico de algunos destinos clásicos del Mediterráneo, como os decía, como eran Turquía, Egipto y Túnez. Por otro lado, en relación a los territorios, el crecimiento ha sido general a los tres territorios, aunque obviamente con distintas intensidades. En concreto, en este mes de agosto, el crecimiento más fuerte, como ya pasó en julio, el crecimiento más fuerte es el de Guipúzcoa. Una buena razón de ello es también el mayor tirón que Guipúzcoa tiene para el turismo extranjero. Un incremento de más del 8%, del 8,2%, son 11.000 entradas más de las 20.000 que decía para el mes de agosto, de las más de 20.000 que decía para el mes de agosto para el conjunto de Euskadi, se producen en Guipúzcoa, es decir, la mitad de las nuevas entradas. En Vizcaya también hay un incremento de un poco más leve del 6%, cerca de en torno a las 10.000 personas nuevas este mes de agosto respecto del año pasado, y Álava apenas sube un 0,3%, porque en realidad lo que se refleja en los datos es un descenso en hoteles, un leve descenso de unos centenares de viajeros, pero se compensa con el incremento en agroturismos, lo cual le deja prácticamente a la par, ya os digo, con un crecimiento de apenas el 0,3%. Todo esto significa, estos datos de agosto, que en lo que va de año, es decir, desde enero hasta el mes de agosto, según los datos del Eustat, que insisto, hace referencia a las entradas de viajeros que pernoctan al menos una vez en hoteles y en agroturismos, decía, de enero a agosto suponen más de 2 millones de entradas, en concreto 2.178.168 viajeros que han decidido visitar Euskadi, con un incremento de más de 100.000 entradas nuevas respecto del mismo periodo del año anterior, de enero a agosto del año 2017. Como decía, esta cifra se incrementará una vez que incorporemos los datos que se refieren también en esos meses, o en el mes de agosto, al menos como novedad, los datos del INE referidos a otros alojamientos como pueden ser campings o albergues. En conclusión, en el conjunto del año, este 2018 viene siendo bueno, con incrementos sostenidos todos los meses. Decía, un incremento de 100.000 respecto del total de viajeros de enero a agosto, que supone un crecimiento del 4,6% para el conjunto del año. Es verdad que agosto refleja una cifra sensiblemente mayor de más del 6%, es decir, es una punta en ese crecimiento, pero este crecimiento es sostenido a lo largo de todos los meses, que por eso da ese resultado medio del 4,6%, lo cual subraya la apuesta y el acierto y el éxito que vamos teniendo en esa apuesta por desestacionalizar, por incrementar sobre todo los meses que están fuera del periodo típicamente vacacional. De manera que el reto sigue siendo, por lo tanto, el de incrementar el impacto económico de la actividad turística para el conjunto del país, tanto en términos de actividad como en términos de empleo. El reto sigue siendo, por lo tanto, seguir incidiendo en la desestacionalización y en la fidelización, en lo cual es muy importante el reparto de flujos por todo el territorio, que el turismo llegue a todo el territorio. Hemos visto, decía, que en Álava quizás es la que menos ha aprovechado ese crecimiento. Tenemos que seguir apostando sobre todo por una mayor tracción del turismo extranjero hacia el territorio alavés, pero como vemos el crecimiento, aunque obviamente con distintas intensidades, es general al país. Y por ello hemos trabajado y seguimos trabajando en productos que tienen que ver con recorrer el país, que es una demanda creciente de quienes nos visitan. Presentábamos el año pasado The Basque Route, que promueve el touring como un producto de touring para Euskadi. Hemos seguido apostando por los caminos de peregrinación, tanto la ruta jacobea como el camino ignaciano, vías verdes, cicloturismo.
ese turismo de recorrer el país, que es una creciente demanda. El último estudio de Biltur, de hecho, mostraba cómo entre las motivaciones de los viajeros, de quienes nos visitan, el turismo de itinerarios, de recorridos por el país, había subido desde el 12% hasta un 20%. Uno de cada 5 que nos visitan busca ese tipo de producto. A todo ello sumamos nuevas apuestas de productos de ecoturismo, cuyo primer foro realizamos en la primavera de este año en Vitoria, y una particular apuesta que pronto os presentaré de turismo industrial, una nueva línea de turismo industrial que, a la vez que pueda servir para poner en activo buena parte de nuestro patrimonio, sirva para poner en el lugar que merece buena parte de nuestra historia industrial y obrera del siglo XX, y que se convierte también, como hemos visto en experiencias en otros países, se convierte también en un reclamo turístico, y que puede contribuir a aumentar y a diversificar aún más esa oferta variada y amplia de los recursos turísticos en Euskadi, que en última instancia es el elemento base que ayuda, por una parte, a seguir desestacionalizando el turismo, por la otra, a incrementar el atractivo de muchos sitios, de no concentrar el atractivo turístico en unos pocos puntos, y al mismo tiempo de suponer un atractivo por la combinación de muchas cosas distintas, de recursos de muy distinto tipo, de muy distinta naturaleza, como oferta a quienes puedan visitarlos. En breve, como os decía, realizaremos para noviembre un foro de turismo, un primer foro de turismo industrial, en el que presentaremos nuestras líneas de acción y de programación para el inmediato futuro, y por lo tanto tendremos oportunidad en esta cuestión concreta de volver a estar juntos y a comentaros algún avance. Por mi parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta, quedo a vuestra disposición. Bueno, algo hay, ¿eh? En Álava también, en Álava también hay recursos. No, en Álava la cuestión fundamental es que, primero, parte de una situación digamos, de promoción turística y de explotación de recursos turísticos inferior a lo que es Vizcaya y sobre todo Guipúzcoa. Parte de una situación, por lo tanto, de desventaja competitiva. Por lo tanto, ahí, en ese sentido, hay que seguir apostando por promocionar los muchos recursos que tiene Álava. Por eso, una de las apuestas particulares que estamos teniendo, y que yo creo que van a empezar, ya dan fruto, pero darán fruto también en términos cuantitativos, es el del turismo de naturaleza, las vías verdes, el cicloturismo, etcétera, porque es uno de los valores en los que Álava puede ofertar mucho recurso. Yo creo que, primero, ha estado más ausente en los circuitos internacionales, por eso se nota una debilidad comparativa con los otros dos territorios, y desde luego particularmente con el área no ya diría de Guipúzcoa, sino en concreto de San Sebastián, en lo que a atracción del turismo internacional se refiere. Es más dependiente del turismo de residentes, y por lo tanto, como ese turismo, aunque es verdad que agosto nos ha sorprendido, ese turismo se ha ralentizado, no tanto porque ha dejado de viajar, sino porque ha empezado a viajar más lejos, pues por lo tanto quien más lo nota es precisamente el territorio alavés. Por eso hay que seguir apostando, primero, por diversificar la oferta alavesa y por poner más en valor ese tipo de elementos. Como decía, la apuesta de cicloturismo, de vías verdes, de turismo de naturaleza y también de enoturismo. El año que viene tendremos el primer congreso internacional de enoturismo a celebrar en la ciudad de Vitoria, con extensión a Rioja Alavesa. Ese es probablemente el elemento que está detrás, y que, bueno, pues que hay que seguir, entre otras cosas, porque también ha empezado más tarde y con, bueno, pues una situación peor. Pero es básicamente eso. Desde luego no es porque Álava no disponga de recursos suficientes como para atraer un turismo que cada vez más, sobre todo el turismo procedente de Europa Central, un turismo que apuesta mucho por el turismo ecológico, el turismo verde, el turismo de naturaleza, y en el cual, decía, Álava tiene mucho que ofrecer. ¿Algo más?
En el conjunto de los meses, claramente el pilar, la característica fundamental ha sido el aumento del turismo extranjero. Ese es el pilar fundamental del crecimiento, sobre todo en los meses de julio y agosto, por comparación, porque son meses más fuertes y por comparación, como decía, en un periodo vacacional habitual ha descendido, o sea, ha sido de menos impacto, con la excepción de agosto, el turismo de residentes. Cuando hablo de turismo extranjero y turismo de residentes, tened en cuenta que no hablamos de la nacionalidad de los turistas. Se distingue entre el turismo de residentes, quiere decir, puede ser tanto turismo interno vasco como el turismo procedente de otras comunidades autónomas, que si alguien tiene la nacionalidad alemana, pero vive en Valencia, eso es turismo de residentes. Mientras que si alguien tiene la nacionalidad española pero vive en Alemania, eso es turismo extranjero, es el país de procedencia del turismo. Decía que básicamente el pilar fundamental del crecimiento en este verano, en esos 3 meses, ha sido el turismo extranjero. Ese es el factor fundamental, y además es fundamental por la diferencia comparativa que establece con lo que ha ocurrido en el turismo. Ralentización, siguen siendo cifras extraordinarias para el turismo en España, pero una cierta ralentización en sus destinos más fuertes, vinculados a las islas y al Mediterráneo. Por ese contraste también se destaca la importancia de la aportación del turismo extranjero en Euskadi. Para mí esa ha sido la clave fundamental, y que, como os decía, expresa de alguna manera la diferencia en el tipo de turismo que oferta y que por lo tanto atrae Euskadi respecto de otros destinos, que no competiría con Turquía, con otros destinos del Mediterráneo, porque quienes van allí están buscando otro tipo de cosas de las que buscan aquí, y por eso no iba a suponer, como anuncié en junio, no iba a suponer una reducción del turismo extranjero en Euskadi la recuperación de esos otros destinos, a diferencia de lo que sí iba a ocurrir en el global de España. Aquí no las tengo. Aquí tengo las del año, pero bueno, luego si quieres te digo en concreto las de esos 3 meses. He dicho, por ejemplo, que el turismo extranjero en julio, de eso sí me acuerdo de memoria, había subido un 5,1, en agosto ha sido un 6,6 por encima, pero en julio el turismo residente prácticamente estaba a cero, y eso si no había descendido alguna décima, mientras que ahora ha acompañado al turismo extranjero, pero de junio ya ni me acuerdo. Sí recuerdo que en términos absolutos mayo estaba un poquito por encima en entradas de número de personas, un poquito por encima de junio, es decir, que junio mostraba una evolución prácticamente similar a mayo en el crecimiento. Y luego ya se destacan los meses de julio y de agosto, sobre todo el de agosto muy bueno, por lo que digo, porque mantiene una pauta que es la del crecimiento de turismo extranjero, pero además incorpora turismo residente de una manera muy fuerte, y eso le diferencia claramente del mes de julio. Pero bueno, si quieres cifras concretas, luego te pasa Silvia. Bai, 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 arkaitzen gora. Bai. Bai, egunon. Bueno, laburki adieraziko dizkizuet abuztuan izandako bisitarien datuak, pasaden ostiralean ezagutu genituenez, abuztuan zehar 380.000 bisitari izan ditugu Euskal Autonomi Erkidegoan. Honek pasaden urtean izandakoen 6,1 gehiago suposatzen du, eta guztira 20.000 bisitari gehiago izan ditugu 2018 honetan, 2017 urtearekin alderatuta. Datu positibo bezala, sailburuak adierazi duenez, aipatu behar dugu uztailean ez bezala, abuztuan ere bertakoen, hau da, bai Euskaldunen eta bai Espainiako beste autonomi erkidegoetako bizitarien igoera, atzerritarren igoerarekin batera etorri dela, hau da, pasaden hilabetean bertakoen edo bizitarien, bertako bizitarien zifrak apalak izan baziren eta atzerritarrenak gora egin batzuten, orain biak egin dutela gora. Lurraldeka Gipuzkoa izan da 8%rekin gehien hazi dena, Bizkaia 6%rekin, eta Arabak hortxe utzi ditu datuak. Zehazki, aipatu behar da,
20.000 bizitari berri horietatik 11.000 Gipuzkoara gerturatu direla. Hau da, bizitari berrien 50% Gipuzkoan izan direla. Aipatu behar da baita ere, urte guztia kontutan izan da, urtarriletik abuztura bitartean 100.000 bizitari gehiago izan ditugula 2017arekin alderatuta, eta honek suposatzen duela 2.178.168 bizitari turista izan ditugula 2017 urte honetan. Beraz, laburbilduz, datuak oso positiboak direla, hasiera batean espero genuena, baino hobeto situatuta edo hobeto gertatu garela turismoaren datu hauek Espainian eman diren beste datuekin konparatuta edo alderatuta, eta beraz, bai de turismo sailean eta baita ere Bazketurretik ditugun turismo eskaintza ezberdinek, hildo honean edo jarraitzen dutela frutuak ematen. Zehazki urtean zehar eta lurraldeetan zehar bizitariak banatzeko egiten dugun apostuak aurrera jarraitu behar duela. Bai ekoturismoarekin, bai bide berdeekin, eta bai orain lantzen ari garen eskaintza berriekin, esate baterako industri turismoa edo enoturismoarekin batera. Beraz, lanean ondo ari garela, datuak onak izan direla, baino bere hortan jarraitu behar dugula bai 2018 honetan eta urrengo urteetara begira. Bai, aipatu behar da, sailburuak adierazi duenez, datu guztiak ez dituela orain Eustatek eman, baizik eta ibiltur ikerketak ematen dizkigula 2 urtean behin egiten den ikerketan, eta zehazki kultura eta enogastronomia direla lehenengoak, eta hiriak bizitatzea. Baina aipagarriena da ibilbideak, hau da, Euskadiko hainbat lekuetan normalean bizitariak edo turistak egoten ez diren edo espero ez ditugun lekuetara eramateko egiten ditugun ibilbideetan, esate baterako Bus Route Turin eskaintza turistikoan, 12%tik 20%ra igo direla. Eta beraz, ari direla ja gertu gure klasikoagoak diren beste eskaintzen ingurura gerturatzen, ez? Beraz, horrek garrantzi berezia dauka, ze Turinak eta ibilbideek baimentzen digute, bai barnekaldera eta bai datuak makalagoak diren beste zona horietara bizitariak eramatea. Beraz, motivazioen artean hori izango litzateke azpimarragarriena. Ibilbideak motibo bezala adierazten dituzten bizitarien artean igoera oso nabarmena egon dela 12%tik 20%ra. Sí, son 100.000 más hasta agosto, eso quiere decir que estamos en cifras superiores a las que a estas alturas teníamos el año pasado. Insisto, esto es solamente considerando los datos del Eustat, que solamente cuenta a aquellos que pernoctan al menos una noche en hoteles y agroturismo. Estas cifras se incrementarán con los datos del INE. Por lo tanto, todos los datos, y ese era el pronóstico que hacíamos en crecimiento, un crecimiento que no se reduce solo al verano, aunque obviamente siguen siendo los meses de mayor movilidad de viajeros, pero que no se reduce al verano, y ha dicho que el crecimiento sostenido a lo largo de todos los meses desde enero, con un crecimiento medio del 4,6%, apunta, por lo tanto, nuevamente a una cifra que estará en récord, que será superior a la cifra total del año pasado, y eso decía que se debía en buena parte a el incremento al
el incremento sostenido también en turismo extranjero durante este año, a diferencia de lo que podía pasar, como ya nos dijeron en el informe de coyuntura respecto del turismo en España, de lo que podía pasar, una cierta ralentización de entradas, una cierta ruptura de ese ritmo de récords anuales que iba batiendo y que convirtió a España el año pasado en el segundo país en entrada de turistas. En Euskadi, sin embargo, todavía mantenemos ese crecimiento, por lo que decía, porque la oferta es distinta y por lo tanto atrae a un tipo de turista distinto, y en la medida en que las apuestas sean acertadas y sigamos trabajando en ellas de distribución a lo largo del año y a lo largo del territorio y encajar con lo que el turista demanda, pues tenemos todavía no solamente una posibilidad de crecimiento, sino también hacer de el turismo una actividad que tenga un retorno económico cada vez más importante, tanto en términos de actividad económica como de empleo. Bai. Bueno, es que, si quieres luego lo traducimos. En la medida en que no apostamos, digamos, por el monocultivo, por un tipo de recurso que sea muy estacional, y además parece bastante obvio, aunque es verdad que estos días, salvo hoy, estamos sobrados de sol. En la medida en que vinculas el turismo a un recurso, lo que te puede pasar es que se concentra cuando ese recurso está fuerte, ¿no? No quiere decir ni mucho menos que no tengamos sol ni que no tengamos playas, pero tenemos otras muchas cosas que son, primero, las que permiten atraer turistas en otras épocas que no son las habituales referidas al periodo, digamos, veraniego. En la medida en que seguimos apostando por diversificar recursos, por recursos que mantengan su atractivo a lo largo del año, eso es lo que contribuye a desestacionalizar frente a otros destinos que por sus características o por la apuesta, digamos, que realizan en la atracción turística, se hallen vinculados a recursos que sean muy estacionales, que son muy fuertes en unas épocas del año y se debilitan en otros momentos del año. Noski urtean zehar bizitariak banatu ahal izateko funtsezkoa da eskaintzen den edo Euskadik eskaintzen dituen erakargarri turistikoak urtean zehar egin ahal izatea, ez bakarrik udarako hilabetetan edo eguraldi ona egiten duenean, ezta? Eta zentzu horretan gure apostua garbia da, ibilbideak urte osoan zehar egin daitezke, gure paisaiak eta gure natura esango nuke ez dela udaran politen aurkitzen diren momentua, baizik eta udazken batean edo udaberri batean inkluso, eta beraz paisai horiek erakusten dituen ibilbideak eta turina errepidez, bai motoz, bai kotxez, Euskadi guztian barna ibiltzeak urtean zehar bizitariak banatzea laguntzen duela, eta gero kontutan hartu lehen aipatu dizudan bezala, hiriak bizitatzea urte guztian zehar egin daiteken zerbait dela, eta noski gure gastronomia ere urte guztian zehar disfruta daitekela, ezta? Hori da, museoak, beste oferta kulturalak, eta azken finean, gure turismo mota, naiz eta udaran etortzen den, ziurazki udaran jendeak denbora gehiago duelako, ez dela bereziki udaran egin daitezken erakargarritasunetan zentratzen, eta beraz, Euskal Kostaldean udarak inpaktu handiagoa baldin badu, guk lantzen ditugun beste eskaintza turistiko guztiak urte guztian egitekoak direla. ¿Algo más? Bueno, pues hasta la próxima, que como os decía, tendrá que ver con el foro de turismo industrial que organizaremos para noviembre y en la que os presentaremos algunas novedades. Eskerrik asko, hurrengo arte.